Akarat reaccionó rápido. Sujetó a su esposa con fuerza y la sacó del apartamento mientras pedía ayuda a gritos en el pasillo. En cuestión de segundos, los vecinos salieron alarmados y lograron retener a Natalia, que seguía fuera de sí. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otro escalofriante caso de la vida real, una historia que parece sacada de una película, pero que ocurrió en la vida real, en un rincón del mundo que tal vez no esperabas. Phitsanulok, Tailandia. Este caso no solo es impactante, sino que también está lleno de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Lo que comenzó como un simple enredo en la vida personal de alguien, terminó convirtiéndose en un crimen que dejó a muchos boquiabiertos. Y como siempre, creemos que hay mucho que aprender de historias como esta. Así que, ¿cuál es la verdad detrás de este enigmático suceso? Acompáñanos mientras exploramos cada detalle y descubrimos qué fue lo que realmente ocurrió. Antes de meternos de lleno en esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Y si te gusta, compártelo con tus amigos, que eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos con la historia. Todo comenzó con un hombre llamado Kom Chai, nacido en 1988 en Phitsanulok, Tailandia. Era el tipo de persona que cualquiera podría admirar, guapo, amable e inteligente. En 2006, consiguió una beca para estudiar en la Universidad Tecnológica de Nanyang, una de las mejores de Singapur. Su vida era bastante tranquila mientras vivía en la residencia de estudiantes. Fue en el campus donde conoció a Sintana, una chica local con la que hizo clic desde el primer momento. Se llevaban de maravilla y pronto se convirtieron en pareja. Tras graduarse en 2011, Kom Chai regresó a Tailandia y comenzaron una relación a distancia. A pesar de los desafíos, lograron mantenerla viva durante 6 años, visitándose unas cuantas veces al año. Cuando llegó el momento de dar el siguiente paso, se casaron en enero de 2017. No fue fácil con todo el papeleo, pero al final, Sintana logró mudarse a Tailandia para estar con su esposo. Su vida juntos era feliz. Aunque Sintana no podía trabajar en Tailandia, no era un problema, ya que Kom Chai tenía un empleo bien pagado en una empresa automovilística. Compraron un apartamento espacioso con la meta de pagarlo en 7 años. Como los padres de Kom Chai habían fallecido, la casa familiar quedó en manos de su hermano menor, Akarat, y su esposa. Vivir todos juntos no era una opción, así que conseguir su propio hogar fue la mejor solución. Las cosas se pusieron aún mejor en diciembre de 2017 con la llegada de su hija, Sesane. La pequeña llenó sus vidas de alegría. La familia vivía cómodamente, incluso con lujos. Viajaban con frecuencia a lugares como Japón, Bali e incluso Turquía. Todo parecía ir viento en popa. Pero entonces, en marzo de 2020, todo cambió con la pandemia. La economía mundial se tambaleó, y la empresa de Kom Chai no fue la excepción. Las ventas cayeron en picada, las exportaciones se paralizaron, y a pesar de los despidos, la compañía no pudo mantenerse a flote. Finalmente, la sucursal de Phitsanulok cerró y Kom Chai perdió su trabajo. Su jefe le ofreció trasladarse temporalmente a la oficina central en Bangkok, pero él rechazó la propuesta. No quería dejar solas a su esposa e hija, sobre todo porque Sintana aún no se había adaptado del todo al país. Durante 2 meses, sobrevivieron únicamente con sus ahorros. Conseguir un empleo en plena crisis era casi imposible. Para junio de 2020, la situación no mejoraba. La pandemia seguía causando estragos y las preocupaciones financieras de Kom Chai iban en aumento. No se trataba solo de cubrir los gastos diarios, sino también de pagar el alto alquiler del apartamento. Después de muchas conversaciones y unas cuantas discusiones, la pareja llegó a un acuerdo. Kom Chai se mudaría a Bangkok para trabajar en la sede de su empresa. Con el corazón apretado, hizo las maletas y se marchó, dejando a Sintana y a la pequeña Sesane en Phitsanulok. De nuevo, estaban en una relación a distancia, aunque esta vez era diferente. Se mantenían en contacto con llamadas y videollamadas, y al principio todo parecía ir bien. Sin embargo, con el paso de las semanas, Kom Chai empezó a sentirse inquieto. Llamó a Sintana para decirle que no se sentía cómodo en su trabajo. Las ventas seguían siendo un desastre, la competencia entre empleados era feroz y el ambiente de la oficina lo hacía sentirse agotado. Sintana intentó calmarlo. «Enfócate», le dijo. «Necesitamos el dinero.
Cuando todo vuelva a la normalidad, la sucursal de Phitsanulok reabrirá y podrás regresar. A regañadientes, Komchai aceptó. Solo 2 días después de aquella conversación, todo empezó a volverse raro. Las llamadas de Komchai se hicieron menos frecuentes hasta que, de un momento a otro, dejaron de llegar. Al principio, seguía respondiendo algunos mensajes de texto, tal vez un par al día, pero con el tiempo, eso también se esfumó. Pasaron 2 semanas en completo silencio, y de repente, su número dejó de estar activo. Preocupada, Sintana intentó comunicarse con su oficina, pero cada vez recibía una respuesta distinta. Un empleado le decía, «Oh, el señor Komchai salió hace un momento», otro afirmaba, «Ya no trabaja aquí», y en algunas ocasiones, incluso le decían, «No conocemos a nadie con ese nombre». Todo era desconcertante, pero intentó mantenerse positiva. Quizás había algún malentendido, después de todo, lo habían transferido recientemente. Sin embargo, la incertidumbre la atormentaba. La idea de que su esposo simplemente se hubiera desvanecido era insoportable. Cuando ya había pasado 1 mes y medio sin noticias, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó prestado dinero de su cuñado, Akarat, para costear el viaje a Bangkok. Él también estaba preocupado, pero no podía acompañarla porque debía encargarse de su negocio. En un principio, Sintana pensó en dejar a su hija con él, pero Sesanee lloraba sin parar cada vez que intentaban separarse, así que decidió llevársela. Cuando llegaron a Bangkok, la situación se tornó aún más extraña. En la oficina de la empresa, le dijeron que Komchai nunca había sido recontratado. Todos los puestos estaban ocupados, le explicaron. Sintana, confundida, insistió, pero su jefe lo transfirió aquí. No. Entonces, uno de los gerentes soltó la verdad. Él rechazó el traslado hace meses, así que el puesto se le dio a otra persona. A pesar de todo, le proporcionaron una dirección que había dejado como contacto. Con la esperanza de obtener respuestas, Sintana se dirigió allí. Era una casa familiar donde Komchai había alquilado una habitación por aproximadamente 1 mes. Pero lo que le dijeron los dueños la dejó aún más confundida. Se fue el mes pasado. Dijo que regresaba a Phitsanulok porque no se sentía bien. Pero eso no podía ser cierto. Si hubiera regresado, ella lo sabría. No había vuelto en meses y su teléfono seguía desconectado. Desesperada, Sintana pasó una semana entera en Bangkok buscando pistas. Se alojó en una pequeña habitación alquilada y recorrió la ciudad de arriba a abajo. Visitó hospitales, preguntó bajo puentes, revisó estaciones de tren e incluso miró en los escaparates de las tiendas con la esperanza de verlo reflejado en algún cristal. Pero nada. No había rastro de Komchai. Al final, Akarat insistió en que regresara a Phitsanulok. Le preocupaba que algo pudiera pasarle a ella o a su hija si seguían deambulando por la ciudad sin rumbo. Sin más opciones, Sintana volvió a casa con las manos vacías y el corazón hecho pedazos, llena de preguntas sin respuesta. Ya de vuelta en Phitsanulok, se sintió completamente perdida. No tenía idea de cómo iba a mantenerse ella y a su hija de apenas 2 años. Así que, sin más alternativa, le pidió a Akarat que la dejara trabajar en su tienda de electrónica. Con el visto bueno de su esposa, Nataya, comenzó a desempeñarse como cajera. Desde noviembre de 2020, Akarat había estado cubriendo las cuotas del apartamento que Komchai y Sintana habían adquirido juntos. No solo lo hacía para que ella y su hija tuvieran un techo donde vivir, sino porque, en el fondo, aún creía que su hermano volvería algún día, arreglaría las cosas y le devolvería el dinero. Al principio, todos pensaban que Komchai simplemente estaba avergonzado por haber perdido su empleo y que, tarde o temprano, regresaría. Pero las semanas pasaron, luego los meses, y seguía sin haber señales de él. Para diciembre, el silencio de su esposo pesaba cada vez más sobre Sintana. No saber qué había pasado con él era una angustia insoportable. ¿Estaba bien? ¿Seguiría vivo? Además, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría depender de su cuñado y su esposa. Aunque Nataya había sido amable al principio, con el tiempo empezó a lanzar comentarios pasivo-agresivos que hacían que Sintana se sintiera incómoda e indeseada. Con la pandemia aún en curso y las restricciones de vuelos vigentes, regresar a Singapur tampoco era una opción. Todos los días rezaba por un milagro, por una señal de que Komchai estaba bien. No le importaba si volvían a pasar dificultades, solo quería que regresara. Pero mientras pasaban los meses,
su esperanza empezó a parecer un sueño lejano. Y entonces, en diciembre de 2020, ocurrió algo inquietante. Akarat comenzó a visitarla con más frecuencia. Al principio, parecía un simple gesto de apoyo. Le llevaba comida, le ofrecía palabras de aliento y charlaban un rato para distraerla. Pero con el tiempo, su actitud empezó a cambiar. Se volvió cada vez más cercano, demasiado cercano. Sus toques eran más prolongados de lo normal, sus palabras empezaban a adquirir un tono distinto, y comenzó a hacerle promesas sutiles. No te preocupes por nada, yo me encargo de los pagos del apartamento, si necesitas algo para ti, solo dímelo. A pesar de la confusión que la atormentaba, Sintana terminó cediendo, convenciéndose a sí misma de que lo hacía por su hija. Se aferró a la idea de que su esposo volvería algún día y que, de alguna manera, todo se arreglaría. Pero los días que siguieron fueron agridulces. En la tienda, ella y Akarat mantenían la compostura, actuaban con total profesionalismo, como si nada pasara. Pero por las noches, él aparecía en su apartamento y ella sentía que no tenía más opción que aceptar sus exigencias. Y luego, él simplemente se iba, como si nada hubiera sucedido. Hasta que llegó el 12 de enero de 2021. Había una boda cerca de la casa de Akarat, y como es costumbre, su esposa, Natalia, se unió a las mujeres del vecindario para ayudar con la comida. Entre risas y cuchicheos, la cocina se convirtió en un hervidero de chismes. Mientras algunas mujeres elogiaban a Natalia por lo bien que su esposo manejaba su negocio en plena pandemia, una vecina, la señora Xiangdao, tenía información mucho más jugosa que compartir. Vivía en el apartamento de al lado de Sintana y, con tono casual, mencionó que veía a Akarat visitándola con frecuencia. Siempre llega tarde en la noche, se queda horas y se va cerca de la medianoche. Casi todos los días, comentó, mientras pelaba un diente de ajo. El comentario, por supuesto, llegó a oídos de Natalia. Aunque trató de disimular su incomodidad, su sonrisa se tensó. Oh, probablemente solo pasa a ver cómo está, dijo con fingida despreocupación. Después de todo, ella trabaja en nuestra tienda. Pero la señora Xiangdao no se tragó esa respuesta tan fácil. Con una ceja en alto y una sonrisa maliciosa, replicó, ¿pasarse? ¿A medianoche? ¿Todos los días? Qué raro horario para hablar de negocios. No. Natalia intentó mantener la compostura. A veces hay cosas importantes que discutir, respondió, forzando una risa. ¿Asuntos importantes? ¿A medianoche? ¿Todos los días? ¿Por qué no lo hacen durante el horario de trabajo?, insistió la vecina con una mirada afilada. Incapaz de encontrar una respuesta convincente, Natalia se excusó con torpeza y salió de la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. La duda se había instalado en su mente. Desde ese día, empezó a aparecer con más frecuencia por la tienda de electrónica, observando con atención cada gesto, cada mirada entre su esposo y Sintana. A simple vista, todo parecía normal, pero no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Hasta que, una tarde, encontró la oportunidad perfecta. En el cajón del escritorio de la tienda, había una llave de repuesto del apartamento de Sintana. Sin que nadie la viera, la tomó y mandó a hacer una copia. Si Akarat realmente estaba pasando tanto tiempo allí, ella lo descubriría por sí misma. El 14 de enero, cuando su esposo no apareció por casa a la hora habitual, decidió actuar. Salió en silencio y se dirigió al apartamento de Sintana. Pero justo cuando llegó al vestíbulo, vio a Akarat saliendo del edificio. Rápidamente dio media vuelta y se alejó, decidiendo que necesitaba atraparlo en el momento exacto para no dejar dudas. Más tarde, cuando él regresó a casa, le dijo con naturalidad que había estado tomando unas cervezas con unos amigos. Esa mentira solo avivó sus sospechas. Ella sabía perfectamente de dónde venía. La noche siguiente, el 15 de enero de 2021, decidió que era el momento de descubrir la verdad. Esperó hasta que Akarat saliera de casa y luego lo siguió de cerca. Cuando llegó al complejo de apartamentos, vio su coche estacionado justo afuera. Sin hacer ruido, subió por las escaleras de emergencia para evitar ser vista. Con la llave duplicada en mano, abrió la puerta con suavidad y se deslizó dentro del apartamento. El lugar estaba en penumbra, pero no necesitaba luz para saber exactamente hacia dónde dirigirse. Fue directo a la cocina, tomó un cuchillo y avanzó sigilosamente hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Y ahí estaban Akarat y Sintana,
juntos en la cama. El aire se volvió espeso. El estómago de Natalia se revolvió con una mezcla de rabia y asco. Akkarat y Sintana se quedaron congelados, pálidos de la impresión. Pero ella no dudó ni un segundo. Primero se lanzó contra su esposo, pero él, sorprendido, logró apartarse a tiempo. Sintana, paralizada por el miedo, apenas pudo reaccionar cuando Natalia la encaró con los ojos encendidos de furia. Y entonces, el cuchillo se hundió en su pecho. Akkarat reaccionó rápido. Sujetó a su esposa con fuerza y la sacó del apartamento mientras pedía ayuda a gritos en el pasillo. En cuestión de segundos, los vecinos salieron alarmados y lograron retener a Natalia, que seguía fuera de sí. Sin perder tiempo, Akkarat corrió de vuelta al apartamento, tomó a Sintana en brazos, ensangrentada y débil, y la llevó a toda prisa al hospital. En medio del caos, su pequeña hija, Sesanee, quedó al cuidado de un vecino. Mientras tanto, otros vecinos escoltaron a una Natalia fuera de control hasta la comisaría. Seguía furiosa, no solo por lo que había visto, sino porque Akkarat había optado por salvar a Sintana en lugar de quedarse con ella. Ya en la comisaría, la verdad comenzó a salir a la luz. Natalia, aún alterada, confesó que había sentido celos de Sintana desde siempre, que la consideraba demasiado bonita y seductora. Creía que había estado tentando a su marido a propósito. Pero durante el interrogatorio, varios empleados de la tienda dieron una versión distinta. No había sido Sintana quien había buscado a Akkarat, sino el quien la había estado persiguiendo durante meses. Cuando la policía preguntó a Akkarat por qué no había hecho más esfuerzos para encontrar a su hermano desaparecido, él respondió con indiferencia: «Pensé que Komchai quería que lo dejaran en paz. Le daba vergüenza estar desempleado». Natalia no se lo creyó ni por un segundo. Lo acusó de haber ignorado la desaparición de su propio hermano para poder acercarse más a Sintana. Las investigaciones finalmente revelaron que, aunque Sintana había rechazado a Akkarat al principio, la presión de su situación económica la hizo ceder. Pasaron semanas antes de que su estado mejorara. Cuando finalmente pudo hablar, la policía organizó un encuentro entre ella y Natalia. En cuanto se vieron, Sintana rompió en llanto. Se disculpó una y otra vez, avergonzada, admitiendo que nunca debió aceptar estar con Akkarat. Explicó que lo hizo por desesperación, porque no sabía cómo más mantener a su hija ni pagar el alquiler. Pero Natalia no mostró ni un rastro de compasión. Su mirada era fría, impenetrable. No aceptó la disculpa, ni siquiera reaccionó. Para ella, no había nada que perdonar. El proceso legal siguió su curso. Los fiscales argumentaron que Natalia había planeado el ataque con anticipación. Presentaron pruebas: la llave duplicada, el momento exacto en el que llegó al apartamento y el uso del cuchillo que sabía que estaba en la cocina. Todo indicaba que no había sido un arrebato impulsivo, sino una acción premeditada. En abril de 2021, el juicio llegó a su fin. El juez dictaminó que, aunque Natalia no llevó un arma consigo, su familiaridad con el apartamento y la forma en que actuó demostraban una intención clara. La condenaron a 10 años de prisión por agresión e intento de homicidio, con la posibilidad de salir bajo fianza después de cumplir al menos 5 años. Pero la batalla legal no terminó ahí. Su abogado presentó una contrademanda contra Akkarat y Sintana por su conducta inapropiada. El tribunal les impuso una condena de 5 meses de cárcel a cada uno. Con el juicio cerrado, la madre de Sintana viajó desde Singapur para llevarse a su nieta. Y entonces, en enero de 2022, ocurrió lo inesperado. Después de más de 1 año y medio desaparecido, Komchai regresó a Phitsanulok. Su objetivo era claro: encontrar a Sintana y pedirle el divorcio. Durante su ausencia, había rehecho su vida. Se había casado con una bailarina de Bangkok que lo ayudó a superar sus problemas y le dio el valor para volver y cerrar el capítulo pendiente. Pero cuando llegó, se encontró con que Sintana ya no estaba. Había cumplido su condena y se había marchado a Singapur con su hija. La única persona con la que pudo reunirse fue su hermano, Akkarat. Pero ese encuentro no fue ni amigable ni emotivo. Akkarat, lleno de resentimiento, apenas lo dejó hablar. «Para mí, estás muerto. No vuelvas nunca más», le dijo antes de echarlo de su casa. Y así, con las puertas cerradas y el pasado pisándole los talones, Komchai desapareció una vez más. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?